Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y poder conversar temas interesantes, temas que están en el día a día en nuestro país. Y nosotros pues siendo una institución de primera respuesta al servicio de la población salvadoreña, así que muchas gracias. Así es, bueno, tenemos ahí diferentes datos que ya los daba Erika también, pero a ver, queremos saber si en realidad a comparación de los años anteriores al 2024, lo que va ahorita, las estadísticas han aumentado o han disminuido y a qué se debe también esto. Bueno, definitivamente tenemos un incremento importante, diría yo, en relación al año pasado, basado en los incendios. Yo quiero destacar un par de aspectos. Primero, decir que el tridente, como se le suele llamar, que es el cese de la lluvia, las altas temperaturas y los vientos, son los tres factores que inciden a que nosotros pudiésemos tener un incremento de incendios. Pero no es que estos tres componentes, porque muchas veces decimos el viento es el culpable, las altas temperaturas es el culpable, la vegetación es la culpable. En nuestro país, el 100% de los incendios son generados por el factor humano, ya sea de manera accidental o de manera intencional, porque hay personas que son pirómanos y que les place ver el fuego. Sin embargo, los tres factores de los cuales hacía referencia, pues se suman para poder tener en este caso los incendios, pero destaco el hecho de que la cantidad de incendios que tenemos o los incendios en nuestro país se generan a consecuencia del factor humano. No hay otra explicación. Va conduciendo o va de acompañante, lanza colillas, entra al bosque con el vehículo, los gases que emana el escape son suficientes como para incendiar la maleza, está dispuesta, está seca, tenemos altas temperaturas, tenemos viento, lo cual facilita en este caso los incendios. Pero destaco, reitero, es el factor humano el culpable en este caso de los incendios. Ahora, las altas temperaturas que estamos teniendo, vemos la parte baja de Chalatenango, arriba de 40 en algunos días, ¿eso contribuye por sí mismo a la propagación, a la hojarasca o esta maleza seca, a que sea más fácil que un incendio pueda desarrollarse? Definitivamente, nosotros también técnicamente le llamamos a los componentes, como usted muy bien lo apunta, para que se puedan generar los incendios. Y en este caso tenemos los vientos, que le llamamos la gran triada, son los vientos, la topografía y los combustibles son los elementos que intervienen como para que los incendios se puedan propagar. Tenemos muchos incendios de grandes proporciones. Hoy en vacación tuvimos el incendio en el Cerro El Sartén en Apopa, que es el último que hemos tenido de grandes proporciones, en donde hubo una buena porción del cerro que se quemó lamentablemente. Esto muchas veces creemos que se quemó la maleza, se quemó los árboles y que ahí termina. Definitivamente los incendios llevan efectos secundarios importantes. Vamos a hablar la pérdida del mantillo, es decir, la capa fértil de la tierra se destruye con los incendios, se erosionan los suelos y por ende al final podemos tener una sequía, pero hay un factor importante también que muchas veces no suele verse, que es el hecho de la contaminación. En los incendios, en los basureros, por ejemplo, hemos tenido mucho incendio en basurero. Regularmente la basura muchas veces suele pasar que se incendia sola. Hay materiales de autocombustión por la mezcla de químicos y todo lo que se lanza a los basureros. Pero también los basureros son incendiados en este caso por personas porque creen que ese es el punto final de la basura, lo cual no es correcto. Y por ende nosotros de ello tenemos los incendios que se pasan a las viviendas, a la maleza o a los forestales. También tenemos un factor, o es decir, un tipo de incendios que le llamamos incendio de interfaz. En nuestro país suele pasar en que de la maleza se pasa a las viviendas o viceversa. Es por eso la recomendación que nosotros hacemos siempre que hay que limpiar alrededor de nuestras viviendas. Damos un dato que es el doble de la altura de las paredes o de los muros perimetrales de las colonias, esto con el objetivo de evitar o mitigar que un incendio llegue a nuestras viviendas. Hacíamos referencia y bueno, y reitero el agradecimiento para ustedes también porque nos ayudan a difundir estas recomendaciones. Decíamos, están cumpliendo las recomendaciones que nosotros estamos generando
por el cual tenemos esta reducción importante. Sin embargo, al final de la vacación, para poner ejemplo un periodo, ya tenemos casi el mismo número del año pasado. Eso implica que las personas siguen haciendo reiteradamente las mismas acciones, en este caso generando los incendios. No hay otra explicación. Siempre seguimos lanzando colilla. Todos los incendios que vemos en la carretera, como usted muy bien lo apunta, regularmente vemos incendios, siempre son generados por personas que lanzan la colilla al momento de ir conduciendo o al momento de estar de acompañantes en este caso. Y luego entramos al bosque con el vehículo. Hay personas que extraen miel también de las abejas en el bosque, le prenden fuego al árbol, lo dejan, extraen la miel obviamente, dejan el árbol incendiado y se van. Entonces creo que es una irresponsabilidad al final quemar la basura. También en la parte agrícola queman los rastrojos, hacen una línea de defensa, es decir, una ronda, pero no lo suficientemente ancha. El rastrojo puede servir de abono, o sirve de abono, mejor dicho, lo cual no es aprovechado y le prenden fuego. Así que se pasa al predio baldío y ya tenemos las complicaciones de los incendios en maleza o incendios forestales en este caso. Ahora, hay una mala costumbre de la gente también, sobre todo en zona rural, de quemar la basura, directo, porque creen que es la forma adecuada de poder erradicarla completamente. Dicen, me toca caminar, ir a dejarla a tal lugar, entonces mejor la quemo y yo lo tengo controlado, si aquí no pasa nada, siempre lo hago, y de repente se sale de control, de repente viene algún viento y se genera este tipo de problemas también. Definitivamente se generan este tipo de incendios a consecuencia de quemar la basura creyendo que es el punto final que debiese tener para eliminar la basura, lo cual es una práctica incorrecta y por ende la contaminación que generan los basureros, dicho sea de paso, cuando se está quemando un basurero vemos una humareda negra, sí, hay cualquier cantidad de carbón en esos materiales y por ende una contaminación al medio ambiente. Al medio ambiente, y son gases que muchas veces las personas se exponen, y quiero destacar que en los basureros hay gases cancerígenos, o suele pasar que debido a una concentración X, por supuesto, se puede adquirir un cáncer debido a estar expuesto a este tipo de contaminante que es el humo, que hay diversidad de productos y que muchas veces las personas no consideran y dicen es basura o son materiales en desuso, etcétera, pero solo el plástico, por ejemplo, desencadena a la hora de quemarse gases que al final pudiesen ser cancerígenos. Así que primero, no es una práctica correcta. Segundo, la contaminación. Y tercero, de los basureros muchas veces se nos pasan los incendios, como dije, a los forestales, a la maleza, a lo agrícola o incluso a la estructura, es decir, a nuestras viviendas, al negocio, a la industria. Suele pasar que nos llaman y nos dicen, fíjese que de la maleza se nos ha pasado para nuestra casa o para nuestro negocio. Es ahí la recomendación que nosotros hacemos siempre de mantener limpio, básicamente en esta época, porque está seca, está deshidratada la vegetación, tenemos vientos y tenemos las altas temperaturas y hay que limpiar alrededor. La recomendación que yo daba con eso, evitamos o mitigamos o tenemos un tiempo para poder llegar los bomberos y poder hacer la labor de extinguir los incendios. Director, ¿qué es lo más difícil a la hora de ir a extinguir un incendio, de repente para todo su equipo? Bueno, hay varios factores. Uno de los incidentes, quizás, voy a dejar por último los incendios, pero uno de los incidentes más complicados de atender, valga la redundancia, son los incidentes con materiales peligrosos. Atender un vuelco de una rastra que transporta un amoníaco, por ejemplo, cloro, oxígeno, gas propano, ese tipo de emergencias demandan una logística muy importante porque hay un riesgo latente de un incendio o de generar una contaminación, una intoxicación masiva, es decir, pudiesen haber intoxicados, incluso fatalidades masivas a consecuencia de un incidente con materiales peligrosos, más incluso que un incendio. Por ejemplo, una explosión de una cisterna que transporte gas licuado, algunas veces suele pasar que 1 kilómetro a la redonda se pudiese ver afectado. Es decir, todas las personas que están involucradas en esa área o en ese perímetro pudiesen tener consecuencias fatales incluso. Y luego, pues quizá en orden de importancia son los incendios en lugares en donde hay explosivos, donde hay químicos y los incendios en la industria, obviamente,
son los incendios como más complicados. Los incendios en edificios de altura, por ejemplo, también se nos complica porque algunas veces suele pasar que hay personas atrapadas y en ese caso en los incendios hay una prioridad. Primero son las vidas. Nosotros descuidamos, si lo queremos llamar de esa manera, la parte de la estructura y nos enfocamos al rescate de las personas y luego pues estamos con la extinción del incendio. Ahora, en los forestales también lo difícil es no tener acceso a la bomba, a la cisterna, sino que llevar con las mochilas y un trabajo muy pesado. En los forestales hay dos complicaciones importantes. La primera es la topografía. Yo hablaba que en este caso le llamamos técnicamente la gran triada al bosque, es decir, al combustible, a los efectos atmosféricos, por ejemplo, el viento, la humedad relativa, y luego la topografía, lo que usted muy bien apunta, estar trabajando, por ejemplo, en la zona de la Montañona, en Chalatenango, en el Ocotal, que es una topografía bien accidentada, en donde algunas veces hay cortes en ángulo casi de 90 grados, de 50 a 100 metros, y poder estar laborando, es decir, extinguiendo un incendio se resulta muy complicado. Y por ende hay que trasladar equipos. Los incendios forestales básicamente se extinguen con dos tipos de herramientas. Las tradicionales, que son las que se utilizan en el campo, como el azadón, la piocha, y luego las convencionales como el rastrillo, el macleo, el pulaski, que son herramientas diseñadas exclusivamente para atender los incendios forestales. Entonces es muy difícil llevar agua, es muy difícil extinguir el fuego a través de enfriamiento, es decir, quitarle el calor al fuego. En estos casos, la técnica o la estrategia en este caso es cortar el avance a través de construcción de líneas de control. Cuando yo tengo un área del bosque y quiero protegerla, construyo técnicamente, se llaman líneas de defensa. Pero cuando ya tengo un incendio, lo que hago es una línea de control, porque lo que quiero es controlar el incendio. Y luego estas líneas se hacen el doble de la altura de los árboles que están en ese momento. Es decir, si el árbol tiene 4 metros, hay que hacer una línea de 8 metros. En esas condiciones, con una topografía complicada, construir 8 metros de una línea en donde nosotros dejamos suelo mineral, le decimos, es decir, incluso barrido. Tenemos hasta escobas, rastrillos para evitar que el fuego se nos pase, porque a esas alturas de 4 metros una llama es importante y perfectamente puede enviar a través del viento chispas y se nos vuelve a pasar. Entonces, por esa razón es que hacer un trabajo tan arduo y luego no hacerlo lo suficientemente ancho, tenemos el riesgo de que una chispa viaje y se nos pueda propagar el incendio. Exacto. Director, queremos agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, compartir parte del trabajo que realizan a diario y las estadísticas y sobre todo el llamado a la población, pues importante para colaborar con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros somos una institución al servicio de la población salvadoreña, estamos 724 y aprovecho la oportunidad, nuestro número de emergencia es el 913, como digo, 724 al servicio de la población salvadoreña. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.